continuación a lo que habíamos venido platicando. Ya hemos comentado del homicidio simple, la hipótesis del homicidio culposo, y el día de hoy vamos a hablar de la hipótesis del homicidio agravado. En este caso, el homicidio agravado trae como consecuencia la penalidad que es un poco más alta o es la máxima dentro de las categorías del homicidio. El artículo 163 señala que cuando el homicidio se cometa de forma agravada, la penalidad será de 25 a 50 años. Y en este caso, para que hablemos de un homicidio agravado, hay que irnos a las hipótesis señaladas en el artículo 170. El artículo 170 del Código Penal señala que el delito de homicidio, las lesiones, incluso la muerte cerebral, de la que no hemos hablado, pero voy a hacer un espacio en un último video para hablar de ella, se cometa con las agravantes de premeditación, alevosía, ventaja, traición, saña, por retribución, en estado de alteración voluntaria, o cuando se realice con objetos de gran capacidad dañosa, y cuando el homicidio se realice porque fue consecuencia de un robo a casa habitación, entonces este se va a agravar y se va a calificar como grave, y entonces estaremos ante la hipótesis del homicidio calificado, que traerá como consecuencia que la pena mínima puede ser 25 y la pena máxima será la de 50 años. Bueno, bajo esa tesitura vamos a hablar de estas causas que hacen que el delito se agrave. Es decir, ya vimos, la conducta a realizar es privar de la vida a alguien, ¿no? Y hablamos en el video anterior, en el caso del homicidio culposo. En este caso, del homicidio calificado, tienen que ocurrir alguna de estas circunstancias. Yo siempre he dicho que hay unas que van ligadas unas a otras. Antes de la reforma era nada más premeditación, alevosía y ventaja. Ahora ya hay otras agravantes que se agregaron, como es la retribución, y entonces van ligadas, porque si a mí por retribución se entiende que me paguen por matar a una persona, y obviamente si a mí me pagan para matar a una persona, lo voy a vigilar, lo voy a estudiar, voy a hacer una detenida reflexión, y entonces ahí ya estamos hablando de premeditación, y entonces van ligadas unas a otras, pero que quede claro que no se deben de dar todas. Con una sola que se dé, se va a tener como homicidio calificado. A simple vista pareciera que deben de ir todas, que deben de ir ligadas, pero no. Con una sola que se dé, estaremos ante el homicidio calificado. Y vamos a hablar pues de la premeditación. La premeditación como agravante no es otra cosa más que reflexionar nuestro acto, que lo hagamos de manera reflexionada y con una planeación al momento de privar de la vida a una persona. Les voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que de la nada dos personas salgan discutiendo, uno empuje al otro por las escaleras, o lo empuje y este se golpee y pierda la vida, a que discutamos, yo me salga y 20 minutos después regrese con un arma de fuego, o 20 minutos después regrese a empujarlo fuerte para que se somate. Entonces ahí ya hubo una reflexión.
ya hubo una planeación, ya hubo una ponderación de lo que yo quería hacer. Entonces, esa reflexión, para poderlo privar de la vida, eso es lo que le llamamos premeditación. Alevosía, como otra agravante, que van, la alevosía, hablar de alevosía va ligada a la premeditación, porque en la alevosía habla de acecharlo al enemigo, de andarlo buscando, de andarlo estudiando, a dónde va, a dónde viene, cuándo llega, cuándo va, y obviamente si ando haciendo eso, desde luego que hay una premeditación, pero vuelvo a aclarar, el Código Penal no pide que se den todas, con una que se dé es suficiente. Sin embargo, es bastante patente que si hay alevosía, porque en esa alevosía yo lo ando acechando para sorprenderlo y poderlo privar de la vida, pues trae como consecuencia que ya hay una premeditación. Entonces, premeditación, la alevosía. La ventaja. En el caso de la ventaja, lo que la ley señala es que va a haber ventaja cuando yo prive de la vida a una persona y yo sea físicamente y notablemente superior a esa persona. Si una persona de 1,80 de estatura va y golpea y priva de la vida a una persona que mide 1,50 y que además es muy delgado y la otra es muy robusto, hay ventaja. Si una persona, hay ventaja también cuando una persona es más diestra que la otra en el uso de alguna arma, ¿no? Es cierto, los dos traían armas de fuego, pero aquel es teniente coronel y está acreditado que tiene cursos en tiro al blanco y el otro es un ciudadano común que compró una pistolita ahí para poderse defender de los robos, de los asaltos, ¿no? Entonces podría haber ventajas. Es una línea muy delgada que sería estudio en un juicio. Estamos hablando de las ventajas. Yo sé que alguien puede pensar, alguien que no es estudioso del derecho penal, pues, no, pero los dos vienen armados. Sí, pero esto ya se tendría que debatir en juicio si la persona que perdió la vida era menos diestra que la otra persona, ¿no? Hay ventaja si una persona que sabe artes marciales priva de la vida a otra que no. Hay ventaja si una persona que practica algún deporte como box profesional, lucha profesional, priva de la vida a otra porque le aplica alguna llave o porque le pega un golpe que lo haga que pierda la vida, va a ser considerado como ventaja y eso va a hacer que esta persona sea juzgada como homicidio calificado. Y cuando hablamos de la ventaja, también el Código Penal hace referencia que si ya la persona que perdió la vida ya está inerte, ya está tirada en el suelo y alguien ahí llega y lo golpea, también existirá ventaja. Se están preguntando, bueno, ¿y en juicio cómo va a salir a la luz todo esto? Obviamente todo esto va a salir a la luz de testimoniales, de periciales, de medios de prueba que aporte en este caso la Fiscalía para demostrar la ventaja, ¿no? El Código Penal únicamente nos da la sustancia. Ahí está, en estos casos va a haber ventaja. Ya en la otra materia que llevemos vamos a acreditar vamos a ver cómo lo van a tener que acreditar esa ventaja, ¿no? Y entonces ahí tenemos que hay homicidio calificado, vuelvo a repetir, si hay premeditación, si hay alevosía, o si se diera alguna de las hipótesis que el Código Penal señala en la ventaja. Otra causa que hace que agrave en el delito de homicidio es la traición. Y el Código Penal señala que va a haber traición cuando una persona tenga ese deber jurídico con la persona que mataron, por así lo voy a decir así, o que perdió la vida, de cuidarlo. Ya bien sea porque hay alguna especie de contratación, yo soy su guardaespaldas y yo soy quien lo pone, o yo mismo soy quien lo mato.
y entonces se viola esa confianza. Se viola esa confianza y se habla de traición. Pero no únicamente porque se tenga la obligación por algún contrato, sino que también habla el Código Penal de esa traición y de esa confianza que se le debe a una persona por ser su familiar, por ser su amigo, por tener esa amistad. Si alguien priva de la vida a una persona a la que le violó la confianza y a la que esta persona se confió porque era su amigo, porque era su hermano, porque era su familiar, porque era su... Y existía esa... debió haber existido esa confianza por el lazo que había, y alguien viola ese lazo y lo priva de la vida, va a existir traición. Una es por algún compromiso legal que se tenga, y la otra es por ese lazo de amistad o familiar que existía y que se tenía el deber jurídico. Y que queda claro que esa persona que perdió la vida se confió, me confía a él. ¿Por qué? Porque él era mi familiar. Creo que ahorita en redes sociales están sacando a relucir un asunto que sucedió hace muchos años, en el 2006, en la muerte de un cantante. A lo mejor algunos, si escuchan el regional mexicano, lo saben, Valentín Elizalde, y si no, nada más vamos a hablar de un cantante que perdió la vida saliendo de un concierto y que ahorita está reluciendo que al parecer fue su propio primo quien lo llevó a ese lugar para que lo privaran de la vida. Ahorita solo está a nivel de chisme en las redes sociales, pero es un claro ejemplo que si se llegara a realizar una investigación y se llegara a demostrar que esta persona efectivamente fue quien le llevó a su primo con los maleantes para que le privaran de la vida, él está involucrado por homicidio calificado. Entonces, esa es la otra agravante, la traición. Tenemos la premeditación, la alevosía, la ventaja, la traición. La siguiente es la retribución. La retribución será cuando alguien recibe en pago algo, cuando alguien que cobra para ir a privar de la vida a una persona. Y entonces ahí, obviamente en la retribución, está por demás decir que irían eslabonada la premeditación con la que se actúa y la alevosía. Y si llegara a suceder que lo mata con arma de fuego y otro no tiene nada, habría ventaja. Y si llegara a suceder que esa persona que lo mata, además es su familiar, además el sujeto pasivo estaba confiado a él, pues entonces ahí vendrían eslabonadas la premeditación, la alevosía, la ventaja, la traición y la retribución. ¿Estamos de acuerdo? En esa de la retribución, que es cuando se recibe un pago, vienen eslabonadas otras agravantes. Sin embargo, quiero que quede claro algo, que no tienen que suceder todas. Si de los hechos donde alguien pierde la vida se da una sola agravante, con esa es suficiente para que estemos ante la hipótesis del delito de homicidio calificado. Otra de las agravantes a las que señala el artículo 170 es la saña. Cuando se actúa con saña. ¿Cuándo se actúa con saña? Cuando se actúa con inusitada crueldad. Es decir, lo mató, pero oye, ¿cómo lo mató? Lo amarró, le puso gasolina y lo quemó, ¿no? Y entonces se está actuando con saña. Lo despedazaron, lo envenenaron, y después de que estaba muerto fueron y quemaron su cuerpo. Se actuó con inusitada crueldad. Y entonces ahí estamos ante esta hipótesis que es la saña. Y esto hace que se califique como, valga la redundancia, como homicidio calificado, o que se dé la hipótesis del homicidio calificado. Otra agravante es el estado de alteración voluntaria. Ojo, en el estado de alteración voluntaria es cuando alguien se pone bajo los influjos de alcohol o se pone bajo los influjos de algún estupefaciente,
llámese cocaína, llámese marihuana, llámese pseudoefedrina, llámese cualquier tipo de estupefaciente o de alcohol, y con eso va y priva de la vida a alguien, ¿no? Podríamos tener el ejemplo de Juan peleó con Pedro, no le dijo nada, se emborrachó, tal vez consumió algún tipo de estupefaciente y más tarde llegó y lo privó de la vida. Y entonces, nos supongamos que no lo premeditó, que no lo andaba buscando, que se lo encontró, ya no hubo premeditación. Supongamos que no hubo alevosía porque no lo acechó, ni lo agarró tampoco de manera sorpresiva, sino que se lo topó de frente, pero él ya viene bajo los influjos de un estupefaciente y va y lo priva de la vida. Y entonces él está bajo el estado de alteración voluntaria, y esto los pondría en la hipótesis de homicidio calificado. Y por último, otra causa que hace que el homicidio se califique como grave es que alguien prive de la vida a una persona por haber entrado a robarle a su domicilio. Si alguien entra y roba en el domicilio de alguien y lo priva de la vida, de la forma que sea, es decir, a lo mejor no usa armas, a lo mejor no es más diestro que él en los golpes, a lo mejor no premeditó matarlo, a lo mejor no lo sorprendió, pero en el agarre que hay ahí de manera inmediata lo priva de la vida, habrá homicidio calificado. Y cuando es por causa de una violación, no solo la intentó violar, sino después la privó de la vida, habrá homicidio calificado. Esas son las causas que hacen que se dé la hipótesis del homicidio calificado. Y entonces vamos a partir de un homicidio simple, un homicidio de un presupuesto básico, que es privar de la vida a alguien. Un homicidio culposo, que lo cometo cuando lo realizo por falta de cuidado, falta de precaución, imprudencia o no tomar las medidas necesarias. Y el homicidio calificado, cuando lo cometo con alguna de las hipótesis del 170: premeditación, alevosía, ventaja, traición, retribución, saña, estado de alteración voluntaria o a propósito de una violación o el robo a una casa de habitación. Y les voy a pedir una disculpa, se me estaba olvidando una hipótesis más en el homicidio calificado. Aparte de la premeditación, alevosía, ventaja, se me estaba olvidando también cuando se utilizan medios de gran capacidad dañosa. Se entiende el incendio, ponerle lumbre a una casa como medio de gran capacidad dañosa. Quien va y una presa de agua ve la forma de que se venga toda el agua encima de la gente para que los prive de la vida. Las bombas, las explosiones son medios de gran capacidad dañosa. Y entonces regreso nuevamente, les ofrezco una disculpa. Les hablaba de un homicidio simple, un homicidio culposo, y cuando se den alguna de las hipótesis del 170, estamos hablando entonces de un homicidio calificado. Y entonces, si hay un homicidio o una persona priva de la vida a otra, reviso, ¿fue de manera culposa? ¿Fue de manera que él no quería, pero fue por su imprudencia, por su falta de cuidado, por su falta de precaución? No, ok, perfecto. ¿Lo hizo con premeditación? No. ¿Lo hizo con alevosía? No. ¿Lo hizo con ventaja, con traición, por retribución, con saña? Y si no, entonces estaremos ante la hipótesis de el homicidio simple. Homicidio simple, homicidio culposo y homicidio que es calificado como grave. En su mayoría, en la mayoría de los casos, o es culposo o es calificado como grave. Pocas veces he visto que hablen de homicidio simple. Pareciera que el homicidio simple, desde mi punto de vista, lo quiero aclarar, desde mi punto de vista como litigante y lo que he visto en los juzgados, pareciera que el homicidio simple es la regla general y la excepción son el culposo y el agravado. Pero yo allá he visto culposos y agravados y casi no he visto simples.
Desde mi punto de vista, considero que la excepción es el homicidio simple. Oye, ¿no es agravado? No, no sucedió nada de esto. Oye, ¿no es culposo? No. Ah, bueno, entonces va a ser simple. Sin embargo, se parte de un homicidio simple. Y si de ahí hay agravantes, nos vamos al homicidio calificado. Y si no había intención, nos quedamos nada más con la culpa y entonces hay un homicidio culposo. ¿Sale? Entonces, espero me estén entendiendo, y de no ser así, les vuelvo a repetir, ya tenemos los grupos de WhatsApp, con mucha confianza escríbanme, si no les contesto al momento, lo haremos en su momento y les diré que pueden ir a leer, dónde pueden ir a revisar información para que les quede un poco más claro. Y también me pueden escribir a la página que aparece ahí en la plataforma para que platiquemos. Que tengan buena, excelente tarde y nos vemos para la próxima.